En abril de 2018, Nicaragua entró en la peor crisis social, política y económica de los últimos 30 años. El gobierno de Daniel Ortega reprimió brutalmente las protestas derivadas por las reformas a la seguridad social que entonces se querían implementar. La crisis sociopolítica se extendió a las diferentes esferas de la sociedad, impactando negativamente en las finanzas públicas del Estado nicaragüense. Entre 2006 y 2017, con excepción de 2009 y 2010, los ingresos y gastos del gobierno central habían crecido anualmente en promedio un 15.41% y 15% respectivamente. Todo esto cambia con la crisis. Significó, lo primero que significó fue la pérdida de empleo. O sea, por lo menos en mi caso personal, yo tenía alrededor solamente de trabajadores administrativos, alrededor de casi 10 trabajadores administrativos. Eso significó un 80% de desempleo, alrededor de un 60-70% de pérdida de los ingresos normales que se tenían. Es decir, si una empresa tenía previsto que iba a ganar, por darle un número, $10,000, por lo menos al mes, estamos hablando de mensual, estamos hablando que por lo menos perdió entre $6,000 a $7,000. En 2018 los ingresos se contraen respecto a lo percibido en 2017, un 5.6%, mientras que los gastos un 7.8%. El gobierno actuó inmediatamente y aunque la primera reforma al INSS se derogó, la necesidad de dinero para mantener funcionando al Estado y evitar el colapso del Seguro Social llevó al gobierno a implementar en febrero del 2019 reformas en materia tributaria y a la seguridad social que dañaron severamente la capacidad de hacer negocios en el país. Claro que las reformas fiscales de manera a veces directa y a veces de manera indirecta nos viene a afectar muchísimo. ¿En qué sentido? El agua, la luz, se nos viene más caro, las cosas que consumimos para alimentación y salud nos vienen más caros. Todo eso hace de que nosotros gastemos más de lo poco que ganamos. Viene algún cliente que nosotros le exportemos a Maca, que pues nosotros teníamos clientes así, pues sabemos que los trámites han sido un poco más burocratizados. Unos impuestos de aduana se están pagando adicional. La reforma tributaria junto con la reforma a la tarifa de energía eléctrica produjo que el gobierno recuperara los niveles de ingresos que dejó de percibir en 2018, ya que para 2019 se proyectaban los mismos niveles de recaudación que en 2018. Sin embargo, al finalizar el año la recaudación fue mayor, en 9.520.000 córdobas. A pesar de que esto benefició al gobierno, no se extendió a la economía. En 2018, el PIB real tuvo una contracción del 4%, mientras que en 2019, con todo y las reformas del gobierno, el PIB se contrajo un 3.9%. Las reformas fiscales implementadas por el gobierno de Ortega provocaron que el precio de la canasta básica incrementara, pero también aumentaron los costos de operaciones de las empresas, lo que les produjo pérdida de liquidez, reducción en la producción, despidos de personal y paralización de las inversiones. En mi caso particular he reducido casi como a 4 a 6 personas, que si tenemos un poquito de trabajo, por lo menos estas 6 personas medio trabajan y pueden mantener su familia, porque si les doy capacidad a todos, pues prácticamente ellos como tal no ganarían nada. Estas reformas no hicieron que el gasto gubernamental aumentara. Por el contrario, el gobierno detuvo el gasto afectando sobre todo las inversiones públicas y las transferencias a las alcaldías del país. Entre 2017 y 2018, el gasto ejecutado tuvo apenas una variación del 0.38%. Para el año 2019, la ejecución del gasto solamente aumentó el 0.04%. No obstante, el gasto corriente tuvo un aumento del 6.7%, mientras que el gasto de capital se redujo en 18.4% y el programa de inversiones públicas sufrió una fuerte reducción del 19.8%. La otra medida del gobierno de contención del gasto fue la reducción en la transferencia a los municipios del país. En 2019, el gobierno oficializó que la transferencia a los gobiernos municipales pasaría del 10% a como lo estipula la Ley de Transferencias Municipales, al 4% de los ingresos tributarios.